Familia, ¿cómo estáis? Hoy venimos con cuatro estados de conciencia que nos alejan, que nos mantienen bloqueados, que no nos dejan avanzar, que no nos dejan progresar, ¿ok? Que nos alejan de esas cosas que queremos. Los 4 estados de conciencia vienen en la tabla de los niveles de conciencia de Hawking, ¿ok? Vamos a ver, para mí hay más estados de conciencia en la tabla, pero para mí los más relevantes a la hora de tener esos resultados, ¿ok? Vamos a empezar con la culpa, ¿ok? La mayoría de las veces no estamos teniendo los resultados que queremos por esa culpa inconsciente. ¿Por qué por esa culpa inconsciente? Porque la culpa en el inconsciente conlleva castigo. Entonces, si yo me siento muy culpable, obviamente no voy a reflejar en el mundo externo ganancias, no voy a reflejar en el mundo externo grandes logros. ¿Por qué? Porque si creo que soy culpable y merezco un castigo, no voy a poder la vida no me va a poder dar esas cosas que quiero. Porque inconscientemente creo que no soy merecedor de todo eso, por toda esa culpa inconsciente que hay en mí. ¿Ok? Entonces la culpa nos aleja. Sentirnos culpables por lo que hicimos, por lo que dejamos de hacer, o a día de hoy incluso que sigas manteniendo esa culpa y la veas reflejada en tu día a día. Porque aquí quiero dejar esto claro, y es que muchas veces nos vamos sintiendo también culpables, quizás porque no vamos cumpliendo con esos objetivos que nos marcamos, ¿ok? Me propongo algo y no lo cumplo, y ahora me siento culpable. La realidad es que no. La realidad es que tú ya te sientes culpable y ahora necesitas algo en el mundo externo donde proyectar esa culpa. Entonces, no es que me he propuesto levantarme temprano y no me levanto temprano y entonces me siento culpable. No, tú ya te sientes culpable y ahora esa culpa necesitas proyectarla en el mundo externo, ¿ok? Son esas emociones reprimidas en nosotros lo que nos lleva a actuar de cierta manera. Me siento como me siento y entonces ocurre lo que ocurre. No es que ocurre lo que ocurre y entonces me siento como me siento, ¿ok? Todo nace del ser, todo parte del concepto que tienes de ti, todo parte de todos esos pensamientos y esas emociones que albergas en ti. No es que hay algo fuera que me hace sentir algo, es que me siento de una manera y lo tengo que reflejar en el mundo externo, ¿ok? Entonces la culpa, como digo, la culpa, la mente la asocia con castigo. Entonces, si me siento culpable, yo no voy a poder materializar, no voy a poder traer a mi vida resultados, porque alguien que es culpable merece un castigo, y si merezco un castigo, no merezco lograr nada. ¿Ok? Todo esto a nivel mental, todo esto a nivel inconsciente. Entonces, el trabajo es liberar esa culpa. ¿Ok? Me adentro en esa emoción y voy soltando poco a poco. ¿Cómo? Reconociendo que no tiene sentido y si hubiera hecho otra cosa. Que no tiene sentido el si hubiera actuado de una manera diferente. Que no tiene sentido. ¿Ok? Que no tiene sentido, por ejemplo, el culparme por si hoy me podía haber levantado temprano. ¿Y si me hubiera levantado temprano? No existe el y si me hubiera levantado temprano. Eso tuvo que ser así. Entonces, la manera ahora, coloco conciencia en eso y aprendo de esa situación. Pero no a través de la culpa, sino a través de la observación. Observo esa situación. No me siento culpable, pero la observo y digo, vale, aquí hay algo que puedo corregir, que puedo mejorar. Pero yo no soy culpable de haberme levantado hoy tarde, porque entonces estoy reafirmando la culpa en mí. Y si sigo reafirmando la culpa en mí, voy a seguir proyectando situaciones ahí fuera donde yo pueda proyectar esa culpa. Entonces el camino no es sentirte culpable. Lo que pasa es que el ego te hace creer que a través de la culpa tú vas a aprender. Crees que si te sientes culpable, la próxima vez lo vas a hacer mejor. Pero no funciona. Es totalmente al contrario. Cuando me siento culpable, sigo proyectando situaciones donde yo pueda seguir proyectando la culpa.
No funciona. Sentirte culpable no funciona. Por eso cuando las personas a lo mejor intentan hacer una dieta y se la saltan y se sienten culpables, tarde o temprano vuelven a saltarse la dieta. Porque se sienten culpables de no haber podido gestionar en ese momento esas ganas de comer. Entonces, como creo que soy culpable, me tengo que castigar. ¿Cómo me castigo? A través de saltarme la dieta. Así funciona la culpa, ¿ok? La culpa te mantiene en ese bucle. Entonces, este es uno de los estados de conciencia que nos aleja de esas cosas que queremos, ¿ok? Que nos mantiene en esa negatividad. Ok, pasamos al miedo. El miedo nos paraliza. Cuando hay demasiado miedo en nosotros, no avanzamos, no actuamos, no nos deja avanzar. ¿Ok? Entonces, el miedo, la única forma que hay de trascenderlo es ponerlo enfrente y atravesarlo. No puedes deshacer el miedo de otra forma. El miedo, la única manera que tiene es precisamente mirarlo de frente y seguir avanzando. Y cuando traspases el miedo te darás cuenta de que no había nada que temer. Pero no sirve el visualizarte en casa en esa situación y entonces suelto ese miedo y cuando te vayas a enfrentar a la situación, el miedo va a volver a aparecer. Entonces la única forma que hay de trascender el miedo es atravesando esas situaciones. ¿Ok? Entonces recurro al coraje. En ese momento de miedo recurro al coraje, que calibra más alto en la tabla de los niveles de conciencia. Pero la única forma que tienes de trascender el miedo es enfrentándote a él. Por mucho que medites en casa, por mucho que dejes ir, por mucho que te pongas en esa situación y dejes ir esa presión, cuando te vayas a exponer, el miedo va a volver a aparecer. Entonces la única forma que hay es atravesarlo. Tener el coraje de atravesar el miedo. ¿Ok? Pero el miedo paraliza mucho. Pero simplemente realmente no te da miedo la situación. Realmente no te da miedo nada externo. A ti lo que nos da miedo es lo que tenemos que sentir. Esa sensación. Pero si lo piensas fríamente, lo único que ocurre es que hay una presión en el pecho, ese nerviosismo en el estómago, ese nudo en la garganta. Es una sensación corporal. A eso es lo que le tienen miedo, a sentir. Le tienen miedo a sentir, te tienen miedo a ti realmente. Estás luchando contra ti mismo, no estás luchando contra esa situación. Estás luchando contra que no quiero sentir eso. Entonces simplemente me adentro en esa situación y la atravieso. Y tengo que tener la voluntad de poder gestionar, de poder ser capaz de sostener esta energía que se está moviendo dentro mía. ¿Okay? Es la única forma de trascender el miedo. Ok, pasamos al deseo. El deseo ya tiene más energía, ¿ok? A través del deseo puede que consigamos ciertas cosas. ¿Qué ocurre? Que el deseo nos lleva a apegarnos demasiado a las cosas. Tenemos esa necesidad de que las cosas lleguen. Y si yo tengo la necesidad de que las cosas lleguen, lo que estoy diciendo es que creo que no lo tengo, que necesito eso para completarme. Y la vida normalmente nos da eso que creemos ser. No te da lo que tú quieres, te da lo que crees que eres. Entonces el deseo realmente te aleja de esos objetivos que tú quieres. Lo que pasa es que siempre nos han dicho que tenemos que desear las cosas para tenerlas. Y creemos que si lo dejo de desear, entonces no lo voy a conseguir. Y una cosa es que tú sepas que hacia dónde caminas, que tú tengas claro unos objetivos, y otra cosa es que te apegues a los objetivos. Que tu paz o tu falta de paz o tu felicidad o tu falta de felicidad dependa de tener o no tener esos objetivos. Es muy distinto. Yo sé hacia dónde camino, pero no me apego al resultado. No lo deseo. Cuando tenga que llegar, llegará. Pero el deseo realmente es débil, es muy débil, ¿ok? En la tabla de los niveles de conciencia calibra bajito. No tiene mucho poder, calibra en fuerza. Entonces eso, el deseo te aleja realmente de los resultados, ¿ok? Porque le estás diciendo a la vida que necesitas eso. Entonces la vida lo que te va a dar es más necesidad, porque manifestamos intenciones, no acciones realmente.
¿ok? Entonces, tienes que ser capaz de soltar ese deseo que tienes por conseguir esas cosas y soltar esa recompensa oculta que hay, porque tú realmente no quieres el objeto en sí, no quieres esa meta, quieres lo que crees que te va a hacer sentir. Por ejemplo, tú realmente no quieres dinero. Lo que pasa es que crees que el dinero te va a dar respeto, te va a dar valor, te va a dar, pues sentirte alguien. Tú lo que estás buscando es lo que crees que te va a dar el dinero. ¿Cómo te vas a sentir a través del dinero? Entonces tienes que ser capaz de dejar de desear, de dejar ir esa necesidad de sentirte valorado, esa necesidad, eso que estás buscando a través de conseguir eso, ¿ok? Y por último, el orgullo. El orgullo también nos aleja de esas cosas que queremos, porque el ego nos hace creer que soy yo el que las está consiguiendo, y eso no lo estás consiguiendo tú. Eso no lo estás consiguiendo tú, eso lo está consiguiendo Dios a través de ti. Lo que pasa es que el ego se pone rápido la medallita. Entonces creo que soy yo y tengo que luchar mucho para conseguir eso y me tengo que esforzar y mira todo lo que he conseguido sin darte cuenta de que tú no has conseguido nada, de que solo ha conseguido Dios a través de ti. Entonces cuando yo suelto el orgullo y opto por la humildad de reconocer que ese logro no es mío, que simplemente ha sido Dios a través de mí el que ha logrado eso, me acerco más también a esas metas. Cuando yo suelto el orgullo de querer ser yo el que quiere conseguir eso y simplemente me rindo a la voluntad de Dios y que es Él trabajando a través de mí, obrando a través de mí, el que va a conseguir eso, yo simplemente me vuelvo humilde, calibro con la humildad y reconozco que no soy yo, que es Dios a través de mí. Entonces los resultados llegan de manera más fácil, pero reconociendo que la grandeza es de Dios, no es mía. Pasa que el ego se quiere poner rápido esa medalla, ¿ok? Entonces, familia, te dejo con esto. 4 estados de conciencia que no nos acercan a esas metas, ¿ok? ¿Por qué? Porque están en esos niveles de fuerza, están por debajo del nivel de 200 en la tabla de los niveles de conciencia. Cuando ascendemos a esos niveles de poder a partir de 200, a partir del coraje, las cosas se dan de manera mucho más fácil. ¿Por qué? Porque no tengo un apego al mundo material. Calibro en esos niveles de aceptación. Me rindo a la vida, me rindo a los acontecimientos. Simplemente voy fluyendo con la vida. Tengo claro un objetivo, pero acepto lo que la vida me quiera poner por delante. Acepto que ahora mismo quizás no toca tener esos resultados. Y es cuando tú sueltas la expectativa y el deseo de que todo eso llegue y esas ganas, y ahí es cuando se dan las cosas. Porque ya me reconozco aquí pleno. Reconozco que no necesito eso para completarme. Reconozco que no necesito nada externo para ser. Que yo ya soy. Y cuando reconozco quién soy, que soy algo abundante, ilimitado, entonces las cosas se dan de manera mucho más fácil. Ok, familia, así que te dejo con este vídeo. Espero que te sirva a la hora de alcanzar tus metas, tus proyectos, tus objetivos, lo que sea, ¿ok? Que lo tengas en cuenta. Y como digo siempre, si quieres relacionarte aún más con todos estos conceptos, empaparte de toda esa información para poder encarnarla, para poder de verdad integrarla, te recomiendo que te unas a mi comunidad, ¿ok? Habemos ya un grupo de personas que estamos de verdad, integrando todo esto. Y creo que es importante que te unas a esos entornos para poder empaparte de todo esto, ¿ok? Entonces, si te nace, si te resuena, si ves que, oye, pues esto pinta que algo de razón tiene, tienes los enlaces, ¿ok? En la biografía del canal tienes los enlaces hacia Instagram y hacia Linktree. Linktree, no sé cómo se dice. Linktree, algo de eso. Donde tienes acceso también a las sesiones 1 a 1, si quieres algo más personalizado para ti, ¿ok? Si quieres profundizar aún más, pero
de forma más personal. O si no, también tienes acceso hacia la comunidad. ¿Ok, familia? Así que te dejo con esto. Y sígueme aquí, suscríbete. ¿Ok? Familia, os amo. Chao.